Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía sin salir de casa. El video de hoy trata de explicar lo que es un aumento de productividad y cómo este impacta en lo que es la función de producción y en la frontera de posibilidades de producción. Vamos a ver tanto el ejemplo de una frontera lineal como también una frontera no lineal. Comencemos por hacer un repaso de algunos conceptos ya mencionados anteriormente. De los dos agentes económicos que vimos en el modelo simple de circulación económica, el individuo y la empresa, el tema de hoy trata de la empresa. Una empresa es técnicamente eficiente cuando en ella se obtiene la máxima producción, dado el stock de factores productivos disponible. Quiere decir que no se desperdicia nada, trabajando de esa manera a máxima capacidad. Como el factor productivo que utilizamos es el tiempo, podríamos decir que no existen demoras, tiempos muertos, capacidad ociosa. En forma sintética, podemos decir que obtengo el máximo Q dado L. Si en esta empresa se producen dos bienes, será técnicamente eficiente cuando para aumentar la producción de uno de los bienes, sí o sí se debe disminuir la producción del otro bien. De los tres casos tradicionales de funciones de producción, hoy nos quedaremos solo con dos: la función de producción creciente con rendimientos marginales constantes y la función de producción creciente con rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué no utilizo la función de producción creciente con rendimientos marginales crecientes? Porque no es un tipo de función de producción que veamos en la realidad, en forma pura. ¿Por qué digo en forma pura? Porque la podemos encontrar en funciones de producción que al inicio tienen rendimientos marginales crecientes, pero a medida que se van incorporando factores variables, la productividad comienza tarde o temprano a caer. Veamos qué es un aumento de productividad. Para eso, veamos una definición. Existe aumento de productividad si se dan los siguientes dos resultados básicos o una combinación de estos. Aumento de la producción, habiéndose mantenido constantes los factores, o mantener constante la producción, habiendo disminuido los factores. Para entenderlo, vamos a un ejemplo gráfico. Supongan una situación cero en la que se producen dos pasteles de chocolate en exactamente una hora. Para entender el primer resultado vemos que sucede en una situación posterior. Ahora se producen tres pasteles de chocolate en exactamente una hora. Para entender el segundo resultado, vemos que sucede en la situación posterior. Ahora se obtienen los dos pasteles de chocolate que se producían inicialmente, pero en exactamente 45 minutos. De forma sintética, podemos decir que en el primer resultado me aumenta Q, los productos terminados, mientras L se mantiene constante, el factor productivo. También de forma sintética podemos decir que en el segundo resultado se mantiene constante Q, los productos terminados, mientras disminuye L, el factor productivo. Vamos a entrar en los gráficos. Vamos a tratar el caso de una frontera de posibilidades de producción lineal. En esta tenemos el bien A, que lo identificaremos como Q sub A, y el bien B, que lo identificaremos como Q sub B. Aquí tenemos que ambos tienen una función de producción creciente con rendimientos marginales constantes. Para entender el impacto de la frontera es necesario ver cómo se representa un aumento de productividad en la función de producción. Este bien Q puede ser tanto el bien A o el bien B. Recuerden que dijimos antes que ambos bienes tienen una función creciente con rendimientos marginales constantes. Veamos la gráfica. Veremos el primer resultado. Aumento de Q dado L constante. El color que identifica la situación previa al aumento de productividad es el rojo terracota. En esta gráfica observen que a las 2 horas se obtuvieron 3 unidades, a las 4 horas se obtuvieron 6 unidades, a las 6 horas se obtuvieron 9 unidades
y al final de la jornada, o sea, a las 8 horas, se obtuvieron 12 unidades. Todo esto previo al aumento de productividad. Cuando se efectiviza ese aumento de productividad, A minúscula, que es el coeficiente angular, aumenta, obteniéndose A'. Si quieren saber más sobre el coeficiente angular, pueden ir a un video en el que se explica todo lo referido a una recta. Les dejo el acceso arriba. El color que identifica la situación posterior al aumento de productividad es el azul. En esta gráfica observen que a las 2 horas se obtuvieron 4 unidades, a las 4 horas se obtuvieron 8 unidades, a las 6 horas se obtuvieron 12 unidades y al final de la jornada, o sea, a las 8 horas, se obtuvieron 16 unidades. Todo esto luego del aumento de productividad. De esta manera pudimos observar que en las mismas horas que habíamos observado antes, tenemos una cantidad de productos terminados mayor. Veamos la gráfica, pero ahora detallando el segundo resultado. Q constante dado una disminución de L. Nuevamente, el color que identifica la situación previa al aumento de productividad es el rojo terracota. La gráfica nos dice que se obtuvieron 3 unidades de Q al cumplirse 2 horas. Se obtuvieron 6 unidades de Q al cumplirse 4 horas. Se obtuvieron 9 unidades de Q al cumplirse 6 horas. Se obtuvieron 12 unidades de Q al cumplirse las 8 horas de la jornada. Todo esto previo al aumento de productividad. Cuando se efectiviza ese aumento de productividad, A minúscula, el coeficiente angular, aumenta, obteniéndose A'. El color que identifica la situación posterior al aumento de productividad es el azul. En la gráfica observen que se obtuvieron 3 unidades de Q al cumplirse 1 hora y media. Se obtuvieron 6 unidades de Q al cumplirse 3 horas. Se obtuvieron 9 unidades de Q al cumplirse 4 horas y media. Se obtuvieron 12 unidades de Q al cumplirse 6 horas de la jornada. Todo esto luego del aumento de productividad. Vamos a quedarnos solo con las gráficas y quitemos todas las líneas punteadas auxiliares. El movimiento que se da es hacia arriba, pero no en forma paralela, sino que hay un aumento en el ángulo de la función de producción. Veamos cómo impacta esto en la frontera. Para eso vamos a los 4 gráficos que manejamos en el video, en el cual explicamos las formas lineal y no lineal de las fronteras, que si lo desean ver les dejo arriba el acceso a dicho video. En el gráfico superior izquierdo tenemos la función de producción del bien A. En el gráfico inferior izquierdo tenemos la función de producción del bien B. El gráfico superior derecho es solo un gráfico auxiliar, que nos permite pasar la cantidad del bien A desde el eje vertical al eje horizontal. El gráfico inferior derecho es el más importante. Es nuestra frontera de posibilidades de producción, en este caso previa al aumento de productividad. Se da el aumento de productividad y este ocurre solo en el bien A. La nueva función de producción la vemos en azul. Esto impacta en la frontera haciendo que la cantidad máxima del bien A aumente. Vemos un movimiento hacia la derecha de la frontera, identificado con color azul. Veamos esto con más detalle. Tenemos en color rojo terracota la frontera de la situación inicial, previo al aumento de productividad del bien A. En azul, la frontera luego del aumento de productividad del bien A. Observen que en el eje horizontal tenemos que la frontera intersecta al eje horizontal en el valor 12. 12 unidades era la producción máxima del bien A que podía obtenerse previo al aumento de productividad. Sin embargo, luego del aumento de productividad, encontramos que la nueva frontera intersecta al eje horizontal en el valor 16. 16 unidades es la producción máxima del bien A, que puede obtenerse luego del aumento de la productividad del bien A. Remarco que es el aumento de la productividad del bien A, ya que si observan el máximo del otro bien, el bien B, sigue siendo exactamente el mismo, 12 unidades. En el bien B no hay modificaciones en su productividad.
Pero ¿qué pasaría si el aumento de productividad ocurre solo en el bien B? No voy a ir a los 4 gráficos, sino que lo voy a explicar aquí. Si el aumento se da solo en el bien B, el máximo que se modifica es el del eje vertical, el que corresponde al bien B. En nuestro ejemplo, vemos que previo al aumento de productividad en el bien B, la cantidad máxima del bien B que podíamos obtener era 12. Luego del aumento de productividad del bien B, este máximo pasó a ser 16 unidades, pero si observan el eje horizontal, el máximo que se obtenía antes es igual al que se obtiene ahora. ¿Por qué? Porque el aumento de productividad se dio solo en el bien B, no en el bien A. Ya vimos si aumentaba solo la productividad del bien A, también si aumentaba solo la productividad del bien B. Pero ¿qué pasa si la productividad aumenta en ambos bienes? Vemos que tanto los máximos del bien A como los máximos del bien B aumentan. La frontera previa al aumento es la roja terracota, mientras que la frontera posterior al aumento es la azul. No necesariamente tiene que ser un movimiento de traslado que nos deje una frontera paralela. Eso se daría si el aumento en la productividad fuera del mismo porcentaje en ambos bienes. ¿Cómo es esto? Si los porcentajes son distintos, nos daría un aumento que no sería paralelo. Lo importante aquí es saber que las cantidades máximas de cada uno de los bienes aumentaron. Además, hay otro impacto. Ahora muchos de los puntos que antes eran eficientes pasan a ser no eficientes. Observen el punto A en la pantalla. En la situación inicial representaba una combinación eficiente, pero luego de la mejora en la productividad, este punto pasó a ser no eficiente. También puede haber combinaciones que antes eran no viables o inviables o no factibles o imposibles y ahora pasan a ser viables. Observen el punto B en la pantalla. En la situación inicial representaba una combinación no viable, pero luego de la mejora en la productividad, este punto pasó a ser viable. Vamos a tratar el caso de una frontera de posibilidades de producción no lineal. También tenemos el bien A y el bien B. La diferencia es que o el bien A o el bien B o ambos tienen funciones de producción crecientes con rendimientos marginales decrecientes. Para entender el impacto de la frontera es necesario ver cómo se representa un aumento de productividad en la función de producción. Este bien Q puede ser tanto el bien A como el bien B. Cuando hay un aumento en la productividad, hay un movimiento hacia arriba. También aquí podemos ver gráficamente los dos resultados. Veamos el primer resultado. Aumento de Q quedando L constante. Tenemos Q sub 0, la cantidad producida utilizando solo L sub 0 factores. Pero en la nueva función de producción, con esa cantidad L sub 0 factores, obtengo Q sub 1 productos terminados. Quiere decir que obtengo una mayor cantidad de productos terminados utilizando la misma cantidad de factores productivos. Veamos ahora el segundo resultado. Obtengo la misma cantidad de Q con menor cantidad de L. Tenemos Q sub 0, la cantidad producida utilizando solo L sub 0 factores. Pero en la nueva función de producción, a esa cantidad Q sub 0 la obtengo utilizando L sub 1 factores. Quiere decir que obtengo lo mismo utilizando una menor cantidad de factores productivos. Volvemos a los 4 gráficos, pero ahora con el supuesto de que solo el bien A tiene una función creciente con rendimientos marginales decrecientes. Como verán, la frontera de posibilidades de producción obtenida es cóncava. El movimiento generado en la frontera es un movimiento horizontal hacia el bien que aumentó su productividad. Veamos esto con mayor detalle, solo observando la frontera. La nueva frontera en color azul está como movida hacia la derecha. En la frontera previa al aumento de productividad, el máximo que se podía obtener del bien A era 12 unidades. Esta cantidad máxima obviamente ocurre si no producimos nada del bien B. En la nueva frontera posterior al aumento de productividad, el máximo que se puede obtener del bien A es de 15 unidades. El máximo que se puede obtener del bien B es el mismo, sea la frontera previa al aumento de productividad, sea en la frontera posterior al cambio. Esto ocurre porque el aumento en la productividad ocurrió solo en el bien A,
Pero ¿qué ocurre si el aumento en la productividad fuera en el bien B? Aquí tampoco voy a volver a los 4 gráficos. Lo importante es saber que, si eso pasa, la nueva frontera tendrá un movimiento hacia arriba, hacia el bien en el cual fue la mejora de productividad. En la frontera previa al aumento de productividad, el máximo que se podía obtener del bien B era 12 unidades. En la nueva frontera posterior al aumento de productividad, el máximo que se puede obtener del bien B es 15 unidades. El máximo que se puede obtener del bien A es el mismo, sea en la frontera previa al aumento de productividad, sea en la frontera posterior al cambio. Esto ocurre porque el aumento en la productividad ocurrió solo en el bien B. Pero ¿qué pasa si el aumento de productividad se da en ambos bienes? En la imagen pueden observar que el movimiento sería expansivo. Luego del aumento de productividad podemos ver que aumentaron las cantidades máximas que es posible obtener de ambos bienes. Las flechas de color rojo terracota indican los máximos antes del cambio y las flechas azules indican los máximos después del cambio. Veamos un resumen de los casos para la situación en que se da un aumento de productividad. Tenemos en la parte superior los casos en que la frontera es lineal y en la parte inferior los casos en que la frontera es no lineal. Tengan en cuenta que el bien B está en el eje vertical y el bien A en el eje horizontal. Tenemos entonces para el caso lineal un aumento de productividad solo para el bien B, un aumento de productividad solo para el bien A y un aumento de productividad para ambos bienes. Para el caso no lineal, también tenemos un aumento de productividad solo en el bien B, un aumento de productividad solo para el bien A y un aumento de productividad para ambos bienes. Pero también se puede dar una caída de la productividad. El movimiento será al revés. En vez de aumentar los máximos, estos disminuyen. Veamos los distintos casos, comenzando por el caso lineal. Una caída de la productividad solo para el bien B, una caída de la productividad solo para el bien A y una caída de la productividad para ambos bienes. Para el caso no lineal también tenemos una caída de productividad solo para el bien B, una caída de productividad solo para el bien A y una caída de la productividad para ambos bienes. Y llegamos al final. Espero que el video haya sido claro y no hayan tenido problemas en entender el tema de hoy. Si les gustó el video, pueden dar un like. Si les interesa lo que estamos tratando, pueden suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.